Bueno, y creo que la última era la de es mi autobiografía de Yo no era feminista. Sí, yo también me divertí mucho escribiéndola. Mira, sí, el haber empleado a dos mujeres pobres, migrantes, para que me atendieran a mis hijos, no solamente se encargaron de la labor doméstica, sino que me los cuidaran y me los quisieran más que yo. Yo de hecho decía que ellas eran las madres y yo era la representante legal de mis hijos. Por supuesto que era una práctica súper patriarcal, súper, y yo creo que lo dejo establecido así. Yo fui una mujer patriarcal con todo de libro, pues. Este, y era lo que se acostumbraba y se acostumbra todavía en montones de hogares con recursos de tener a la muchacha, la doméstica, como si fuera un animal para domesticar en la casa, que le vea a los hijos y que vea por todo. Y yo, por supuesto, en ese momento no era capaz de verlo, como no era capaz de ver un montón de cosas, como puse allí, que obviamente reforzaban la idea de la superioridad de clases, de raza, de ubicación geográfica, de género. Entonces, yo sí siento bueno, que yo estaba ciega, pues, ciega a este tipo de realidades, por eso coloco allí y llegué tarde. A mí el feminismo me llegó tarde porque yo en mi vida, a mí jamás en ningún colegio, ninguna maestra, ningún nadie me habló de feminismo y yo me enteré de eso grandota ya. Por supuesto que me hubiera ahorrado un montón de sinsabores, de malestares, hubiera cometido muchos menos errores si me hubiera descubierto feminista antes en mi vida. Yo era rebelde, yo sentía que había unas cosas que no estaban bien, pero no lo sabía, no sabía que era eso, o sea, pensaba que era yo, que era un rollo mío. Eh, y yo creo que el sistema te lleva a eso, a pensar que si no estás conforme es que tú estás mal, algo mal hay en ti, pero no en el sistema, ¿no? No poner el foco en el sistema. Y de hecho, yo al principio empecé trabajando con mujeres un poco en eso de eliminar esos techos de cemento, como dice la teoría, de que te pones en la cabeza un montón de restricciones, pero ya yo abandoné eso. Yo ahora trabajo es con políticas y con empresarios para que cambien políticas públicas, para que cambien reglas de juego, para que modifiquen acciones que crean cultura, para que entonces muchas más mujeres dejen de cuestionarse a sí mismas y se sientan en su propio espacio, ¿no? Mi esposo era feminista desde chiquito, como dice él. Él, un economista brillante, eh, socialista, que además, bueno, ya más de centro, ya después que se hizo viejo se hizo más de centro, pero bien consciente de la desvalorización que montones de mujeres de su entorno, empezando por su madre, su hermana, y sus compañeras de lucha, pues sufrían y que él escuchaba, porque él tiene mucha capacidad de escucha. Yo creo que eso es clave. Para quien quiere entender, es más escuchar y menos explicar. Eh, y ahora es más. Nosotros tuvimos una época que decíamos que un hombre no puede ser feminista porque no ha sufrido la discriminación como la vive una mujer. Y bueno, es un tema depende con el cristal con que se mire, pero sí creo que pueden ser bastante buenos aliados y con suficiente empatía saber lo que siente una mujer cuando es negada, cuando es invisibilizada, cuando es violada, cuando es eh, apartada de los espacios de decisión. Eh, y eso, pues no es tan difícil imaginarlo y pensarlo y verlo y con suficiente empatía compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además sí creo en ese poder transformador del contagio feminista. Creo que como nos transformamos en la convivencia unos con otros, nos influimos unos con otros, a veces sin darnos cuenta. Yo he sentido que mi entorno, en mi espacio laboral, mi familia, mi mamá, por ejemplo, que al principio me dejó de seguir en mis cuentas porque yo hablaba a favor o hablo a favor del aborto y para ella eso era un valor fundamental, pues poco a poco empezó como a decirme algunas cosas que iba entendiendo y yo también me puse en su lugar montones de veces para entender cómo era la vida de una mujer que renunció a todo por sus hijos y su marido y su casa, pudiendo haber hecho montones de cosas, siempre desde el respeto de vernos unas a otras con sus circunstancias.
Y hoy en día mi mamá escribe cosas para Feminismo Inc., ¿sabes? Hasta la última se llamaba Yo soy feminista, tan bella, porque yo creo que nos vamos influenciando unos con otros y vamos aportando hechos y datos y saberes y anécdotas. Creo en el poder de las anécdotas y de los testimonios, pero muchísimo como para empezar a ver, a mirar con otros ojos, a escuchar con otros oídos, a tocar con otra piel, ¿no? Y en esa medida, pues por supuesto, si tú haces de eso una lucha, haces de eso una bandera, si te inquietas por trabajar, pues quienes están alrededor tuyo, pues también toman un poquito de esa antorcha y camina contigo. Así que yo estoy feliz de poder contagiar feminismo.